Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hoy vamos a hablar acerca de la raíz de amargura. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la raíz de amargura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de raíces de amargura? ¿Qué es lo que quiso decir el escritor de Hebreos con esta definición? Nos vamos a dar cuenta y nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando descubramos qué significa justamente esto, raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra versión dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una de las mayores ataduras en la vida de muchas personas, cristianos incluidos, tiene que ver con esto de las raíces o raíz de amargura que cita el escritor de Hebreos. Algunos dicen que el escritor de Hebreos fue Pablo. Por la manera de redactar y de escribir, es casi probable que no haya sido Pablo. Pero una de las mayores cuestiones en la vida espiritual tiene que ver con esto de las raíces de amargura, que es una atadura que no solamente, obviamente, envuelve a personas que no son cristianas, sino que muchas veces ataca a cristianos. ¿Dónde tiene su derivación este tema de las raíces de amargura? En la falta de perdón. Básicamente se gesta desde la falta de perdón, que a su vez puede derivar en otros problemas. La falta de perdón provoca que empiecen a generarse raíces de amargura en la vida de aquel que no tiene perdón, que no perdona o que no recibe perdón. Eso a su vez puede derivar y desencadenar en otros problemas mayores que ahora vamos a descubrir. Como toda raíz, crece e irrumpe haciendo daños visibles en la vida de muchas personas. Ustedes han visto seguramente cómo, por ejemplo, una raíz puede romper una vereda, puede romper un caño, puede romper una calle, cómo puede hacer daño. Nadie se percató de que ahí había una raíz, pero ¿qué pasó? Solamente se pudo observar que había algo cuando generalmente o cuando finalmente se visibilizó el problema. Hubo una vereda que se rompió, hubo un caño que se afectó, una cañería, una calle que se tuvo que romper por causa de que había una raíz ahí generando un problema. ¿Sí? Entonces, así actúa la raíz de amargura también en la vida de la gente. Como es interna, no se visibiliza a primera vista, no se puede observar. Pero ¿qué pasa? A largo plazo, como empieza a crecer, termina visibilizándose porque deriva en problemas mayores. ¿Sí? Es importante entonces que entendamos esto. La raíz de amargura crece debido a la falta de perdón. Cuando no hay perdón, la raíz empieza a crecer y empieza a corromper todo lo que encuentra a su paso. En el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra amargura proviene de otra palabra que significa punzar o punzante. Punzar o punzante. ¿Vieron algo punzante alguna vez? Que perfora, que lastima, que hace daño. También se asocia esa palabra con
la palabra veneno o amargo. Vamos a descubrir en esta noche una serie de características que tienen que ver con lo que es la raíz de amargura, que viene a trabar, insisto en esto, todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Todo. Lo primero que tenemos que entender es que toda raíz de amargura crece. Crece. La raíz de amargura no permanece igual con el tiempo, crece, se va desarrollando. La raíz, como toda raíz que nosotros vemos, es un órgano subterráneo. Es un órgano, tiene vida, pero va por debajo. Por eso a simple vista no se puede ver. Nosotros no vemos cómo esa raíz se va desarrollando, no vemos cómo va creciendo. Es más, en algunos casos hasta ignoramos que puede haber una existencia de una raíz. Ahora, ¿cómo la vemos? Una vez que ha salido a la superficie y una vez que vemos lo que ha generado. Como todo órgano, dijimos, tiene vida y se desarrolla, crece. La raíz de amargura también va por dentro de la persona, no se ve, pero no se percibe, perdón, a simple vista, solo puede ser descubierta mediante la confesión de la persona que tiene esa raíz de amargura. Cuando, por ejemplo, la persona dice, la verdad es que todo lo que me pasa es porque yo no he logrado perdonar, mediante la confesión ahí podemos detectar que hay un problema, ¿sí? O de la manera más violenta cuando es manifestada, por ejemplo, mediante algún acto violento. La raíz de amargura desencadena siempre en una consecuencia fatal. ¿Alguna vez escucharon, por ejemplo, lo mató o la mató porque no le perdonó tal cosa? Bueno, lo que te está diciendo esa persona, o lo que se está diciendo ahí es, hubo falta de perdón, no perdonó, lo mató o la mató porque no le perdonó tal cosa. La falta de perdón deriva en una raíz de amargura y la raíz de amargura deriva en consecuencias todavía más violentas. Le pagó con la misma moneda. ¿Qué te está diciendo eso ahí? Le cobró lo mismo que había visto del otro lado, lo mismo que había recibido. Se lo merecía. Él, ella hizo exactamente lo mismo. Y esa frase a veces esconde de alguna manera cierta, como que cierta licencia, ¿no? Como que cierto, me saco un peso de mi conciencia. Total, nadie puede decir nada porque del otro lado recibió exactamente lo mismo. Como le hicieron lo mismo, pagó con la misma moneda. Entonces es como que está todo bien. Y en realidad lo que se está diciendo ahí es que hay una falta de perdón, creció la raíz de amargura y derivó en esto que estamos hablando en esta noche. Nunca en la vida te voy a perdonar tal o cual cosa. Eso es una tremenda raíz de amargura que se pone de manifiesto mediante una declaración. ¿Sí? Todos estos ejemplos lo que nos dicen es, ahí está operando la falta de perdón y obviamente está creciendo, se está desarrollando una raíz de amargura que por un tiempo no se vio, nadie se percató. ¿Sí? Inclusive les digo más, estoy seguro que nosotros hemos escuchado de casos de parejas, por ejemplo, donde vos lo veías, o de personas, que parecían que no mataban una mosca, y de repente tuvieron una reacción violenta que vos decís, ¿qué le pasó? Es que dentro suyo fue creciendo una raíz de amargura que lo llevó a hacer lo que finalmente hizo. En este momento, lo que está haciendo la persona que tiene esa raíz de amargura es manifestarla mediante alguna acción concreta o simplemente por medio del habla. No tenemos que olvidarnos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Sí? Cuando una persona dice, en mi vida le voy a perdonar tal o cual cosa, lo que está manifestando es que hay una raíz de amargura que tratar. Porque si no, esa persona es un potencial violento en cualquier faceta que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Si el corazón está lleno de amargura, lo más probable es que la boca termine expresándolo. Lo más probable es que la boca termine hablándolo. Y más tarde o más temprano eso va a suceder. La amargura, la amargura, podemos verla fácil y rápidamente en los demás. La amargura podemos verla fácil y rápidamente en los demás, pero se nos hace tremendamente difícil poder identificarla en nuestra propia vida. Podemos verlo porque alguien dice, no lo voy a perdonar. Ahí podemos detectar en la vida del otro, en la vida de quien declara eso, que hay una raíz de amargura. Pero muchas veces nos cuesta identificar en nuestra propia vida dicha raíz de amargura. Hasta que llega un momento que ya no podemos ocultarla. La raíz crece, la raíz crece. Vemos algunas reacciones en las personas y podemos afirmar que eso es producto del crecimiento de una raíz de amargura interior. 3 aspectos en los que podemos ver que, por ejemplo, hay una raíz de amargura en la vida de los creyentes o en la vida de muchas personas. Primero, una condición de miseria. La raíz de amargura, aunque ustedes no lo quieran creer, termina derivando en que muchas personas viven en un estado que pareciera que están abandonados. Eso es una raíz de amargura, porque la falta de perdón, yo quiero que entendamos esto, la falta de perdón lo que hace es cierra el cielo a favor de nuestra vida. La falta de perdón cierra los cielos. Jesús dijo, si vos no perdonás al otro su ofensa, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará a vos tu ofensa. Entonces automáticamente se cierra el cielo. La única manera de mantener el cielo abierto sobre nuestra vida es que nosotros emitamos continua y constantemente perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón genera una raíz de amargura en el corazón y cierra los cielos. Por eso cuando Pedro le preguntó a Jesús, le dice, Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo Pedro. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Es decir, tenés que tener un espíritu perdonador constantemente y continuamente, porque todo el tiempo vas a encontrar gente que va a venir a lastimarte y todo el tiempo te vas a dar cuenta que de alguna u otra manera podés llegar a lastimar a alguien. Entonces, por eso vemos cristianos que muchas veces viven en un estado, en una condición de miseria. Lo segundo que sucede es que la falta de perdón deriva en una raíz de amargura que a su vez deriva en enfermedades tremendas. La falta de perdón, la raíz de amargura crece y que muchas veces termina enfermándonos. Estoy hablando de enfermedades inclusive tremendas que son letales, letales. Porque la falta de perdón es homicidio a los ojos de Dios. Cuando yo no perdono, ahora vamos a entenderlo mejor a la luz de la palabra, cuando yo no perdono, yo soy como un homicida, porque la raíz de amargura que empieza a generarse en mi interior hace que yo aborrezca inclusive a mi propio hermano. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender mejor. Lo tercero que ocurre es que quienes están enraizados por la amargura están literalmente apartados de la gracia de Dios. Por eso el escritor dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, no sea que por causa de que brotó alguna raíz de amargura, alguno de ustedes o algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios y que por ella muchos sean contaminados. Por eso es tremendo el tema de
cuando no podemos perdonar. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien. Otra versión dice, en el versículo 5, dice, por eso, la última parte, por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Fíjense esto, Caín se enojó con su propio hermano por algo en lo que el hermano no tenía nada que ver, porque no fue el hermano el que eligió su ofrenda por encima de la de él. Fue Dios el que dijo, me gusta más esta. Sin embargo, ¿qué hizo Caín? Buscó un blanco con quien desquitar todo su enojo, todo su malestar, hasta que finalmente terminó matando al hermano. Fue el primer homicidio en la Biblia. ¿Sí? Fue el primer homicidio. Por eso te decía que para Dios, cuando no perdonamos, cuando nos enojamos, cuando nos dejamos dominar por el malestar interior, por el enojo, por la amargura, por un montón de cosas, somos homicidas. Es probable que si Dios no interviene a tiempo, nosotros terminemos matando, no literalmente quizás, pero sí con nuestras palabras, con nuestra descalificación, con nuestra crítica, con palabras de maldición a nuestros hermanos. ¿Sí? A Caín le resultó más fácil enojarse con su hermano y no paró hasta matarlo literalmente, producto del enojo y de haber permitido que una raíz de amargura creciera en su interior. Creció la raíz de amargura, era tanto el enojo que este hombre tenía, que inclusive Dios le dice, versículos después, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Si haces el bien, genial. Y si no, ¿sabes qué? El pecado está ahí esperándote como una fiera agazapada para atraparte. ¿Qué vas a hacer? Caín terminó cediendo a lo que ese estado interior lo impulsaba a hacer. No paró hasta consumar la muerte de su hermano. ¿Sí? La raíz de amargura genera que quien está amargado siempre necesite de una víctima que pague por sus malestares. Y de no mediar Dios ahí a tiempo, este o esta persona no va a parar hasta deshacerse de quien considera su problema. La amargura es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte que la falta de perdón. Pero se deriva de esta y desarrolla raíces juntamente con ella, tales como la ira, el enojo y la maledicencia. Vamos de vuelta. Falta de perdón deriva en una raíz de amargura que empieza a enraizar el corazón. Lo va enraizando de tal manera que además se suma la ira, el enojo, la maledicencia, y quien tiene una raíz de amargura operando en su interior no va a parar hasta lograr deshacerse de quien considera su víctima. Es lo que hizo Caín. Miró al hermano y dijo, mi problema sos vos. En realidad nunca fue el problema su hermano, porque no fue el hermano el que descalificó la ofrenda, fue Dios. Fue Dios. Sin embargo, la raíz de amargura no se sacia hasta que finalmente pasa lo que pasó con Caín y Abel. ¿Sí? Amén. Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. ¿Qué dice? A ver. Efesios 4, 30 al 32. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bien. Y el otro no. Hasta el 32. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, y el 31, porfa. El 31 también. 31. Quítense de vosotros todas amarguras, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Bien, buenísimo, gracias. Fíjense lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo nos da ahí una serie de mandatos relacionados a esto. Dice en primer lugar, no contristen al Espíritu de Dios. No contristen al Espíritu de Dios. Cuando la raíz de amargura crece, no puede crecer ni desarrollarse en nosotros, ni manifestarse el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que hace la raíz de amargura es enraizar el corazón, enraizar el interior, y el fruto del Espíritu se ve ahogado por el fruto de lo que provoca en nosotros la raíz de amargura. No se puede manifestar el amor, porque hay odio, porque hay rencor, porque hay resentimiento, porque hay amargura, porque hay enojo, porque hay ira, porque hay griteríos, porque hay actitudes de maledicencia. ¿Sí? Entonces, no puede operar ahí el fruto del Espíritu. Lo que se está manifestando es la raíz de amargura. Pablo dice entonces, no contristen, no dice si quieren, intenten, dice, es una orden, no contristen al Espíritu de Dios. Lo segundo que dice es, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Y agrega algo más, y toda malicia. Otra versión dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, etc. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo entonces? Que esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que no va a hacer Dios, es algo que tengo que hacer yo. Yo soy el que tengo que sacar de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, de mi interior, toda amargura, todo enojo, toda ira. Eso es tarea mía, no es tarea de Dios. Por eso Pablo dice, quiten de ustedes, quítense. Sáquense de encima todo lo que tenga que ver con esto, porque esto deriva en otra consecuencia peor. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar la actitud y la responsabilidad de decir, no puedo permitir que en mi corazón haya amargura, no puedo permitir que dentro mío empiece a crecer el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda actitud mala, toda actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque eso va a derivar en otra cosa peor. Eso va a derivar en cosas peores todavía. Por eso yo tengo que arrancar de mi corazón. Y Pablo dice, esta es tarea de ustedes. Quiten de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Esto no es algo que Dios va a hacer por nosotros. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que dentro mío existe esto. Tengo que reconocer que dentro mío probablemente haya alguna raíz de amargura operando. Segundo, tengo que pedir perdón a Dios
¿Por qué? Porque si quiero recibir el perdón de Dios, yo tengo que empezar a perdonar también. Dios me va a perdonar, pero yo tengo que perdonar. ¿Sí? Tengo que reconocer que existe dentro mío enojo, que existe ira, que existe gritería, que existe amargura. Cuando reconozco esto, le pido perdón a Dios. Señor, perdóname porque he sido una persona que he actuado mal, he guardado enojo dentro mío, he guardado ira, he guardado amargura. Te pido perdón, Señor, perdóname, acepto tu perdón. Y si mi enojo, si mi amargura, si mi ira tiene como centro a otra persona, tengo que soltar perdón también. Señor, perdono a fulano, mengano, sultano, porque lo que él o ella hizo generó en mí amargura, generó enojo. Perdono, bendigo y me desligo, ¿sí? Y me desligo de toda amargura. Me declaro libre, yo perdono. Y cuando perdono, lo que estoy haciendo es quitar de mi vida lo que dice Pablo, toda amargura, todo enojo, toda ira. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces mi corazón queda libre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda obrar en mí y en lugar de manifestarse las obras de la carne, que es fruto de la raíz de amargura, se manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. ¿Sí? Amén. Amén. Bien. Lo tercero que Pablo dice en ese texto que acabamos de leer de Efesios es que debemos ejercer bondad, misericordia y perdón para otros de la misma manera en que Cristo lo hizo conmigo. ¿Sí? Pablo dice, muestren misericordia, muestren bondad, perdonen de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Perdonen, perdonen. El antídoto para la raíz de amargura es el perdón. Si queremos ser libres de la raíz de amargura, tenemos que tener un corazón perdonador. Te hicieron las mil y una, sí, y Dios lo sabe, y quizá fue injusto, pero cuando vos perdonás, vos lo que haces es trasladar la causa que estaba en tus manos a las manos de Dios. Esto es como cuando una causa judicial cambia de jurisdicción. La trasladás de un lado a otro. Esto es exactamente lo mismo. Dejo que lo que estaba en mis manos pase a las manos de Dios. ¿Sí? Y Dios sabrá darle el tratamiento necesario y correcto. Por eso Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque un hombre enojado, una mujer enojado, lo que hace es dar rienda suelta a las obras de la carne, que son homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sí. Bien. Entonces, fíjense que la Biblia es riquísima y es clarísima. Esta semana estamos estudiando un salmo que dice que la palabra de Dios alumbra y hace entender al simple, a los sencillos, a los que tienen ganas de aprender. Preguntas que yo me hago y que quiero que nos hagamos y que reflexionemos. Si vivimos enojados todo el día, amargados, todo el tiempo, y nada pareciera que nos llena, pareciera que nada nos satisface, ¿no será que a lo mejor está operando ahí una raíz de amargura dentro nuestro? ¿No será que a lo mejor tendremos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué está operando acá en mi interior? O permitir que la luz de Cristo, la luz de su palabra nos alumbre. ¿Por qué? Porque una vez que la raíz crece, arrasa con todo lo que encuentra en su paso o a su paso. Y eso termina derivando después en consecuencias mayores y peores. Cuando vivimos con un espíritu de queja continua, ¿no será que ahí está operando alguna raíz de amargura dentro de nuestro corazón?
¿No será que hay algo que está ahí alimentándose? Son señales que nos indican que algo no anda bien ahí. Y tenemos que prestarle atención. Dijimos entonces, la raíz de amargura crece. Lo segundo que tenemos que entender es que la raíz de amargura crece porque es alimentada. Así como una raíz de una planta cualquiera crece y necesita de ciertos nutrientes, le pasa lo mismo a la raíz de amargura. La raíz absorbe agua, absorbe nutrientes inorgánicos y por su fijación al suelo es que puede crecer. Obviamente, antes de ser raíz, ¿qué cosa fue? Fue semilla. La raíz, antes de ser raíz, fue semilla. Hace unos días atrás, ¿se acuerdan que hablábamos de la ley de la siembra y la cosecha? ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos días de eso? Bueno, esa raíz de amargura tiene que ver con algo que yo sembré o que permití que otro sembrara en mi terreno, en mi corazón. Alguien me dijo algo, alguien me ofendió, alguien me hirió, y esa semilla yo permití que creciera, que fuera sembrada en mi interior y que empezara a crecer. ¿Cómo la alimento? Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo trataba de trazar este paralelismo con lo que es la raíz de cualquier planta. Fíjense esto, se alimenta de agua, necesita el agua, pero se nutre de cosas inorgánicas. ¿Qué significa esto? Se alimenta de cosas que no tienen vida, y si no tienen vida es porque están muertas. Se alimenta de cosas muertas. La raíz de amargura se alimenta de cosas sin sentido, cosas que no vivifican, cosas que no edifican, cosas que no hacen bien. Y empieza eso a seguir creciendo en el interior del corazón, en el interior de la persona. Pero además dice que la raíz de cualquier planta crece por su fijación al suelo. Eso habla de que la raíz de amargura crece por su fijación a las cosas terrenales. Terrenales, por ejemplo, reconocimiento, bienes, cosas materiales, cosas que perecen, etcétera, etcétera, etcétera. La raíz de amargura se nutre de cosas muertas que pueden ser relaciones destructivas, emociones o experiencias negativas. También se alimenta, se nutre de cosas terrenales, el ego, el reconocimiento, la búsqueda de la fama, el creer que porque tengo cosas materiales eso me hace importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos nuevamente en Caín. Caín dejó que la falta de reconocimiento de Dios derivara en su corazón en un tremendo enojo, en una raíz de amargura, que lo condujo a matar a su hermano. ¿Sí? No le reconocieron lo que él había hecho, y este se enojó y dejó crecer el enojo, y eso derivó en una raíz de amargura que culminó, que mostró su parte más violenta cuando mató a su hermano. El primer homicidio en la Biblia. El primer homicidio en la Biblia. A veces pensamos y decimos, bueno, pero yo no voy a matar a nadie. O no he matado a nadie nunca. La pregunta es, ¿con las palabras tampoco? ¿Con la indiferencia tampoco? ¿Con las actitudes tampoco matamos a nadie? Vamos a 1 de Samuel 18, 6 al 12. Vamos a ver otro ejemplo más que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando en esta noche.
Primera de Samuel 18, 6 al 12. ¿Qué dice? Aconteció que cuando vivían ellos, cuando David volvió el mar, cuando David volvió a matar a Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando cantando y danzando con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y entraron las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a los 1000 y David sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó de ese dicho, y dijo: a David dieron de mí 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que su espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba al medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió y dio voces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Bien. Fíjense acá la historia. David acababa de vencer a Goliat. Había pasado muy poco de esta victoria que David había obtenido sobre el gigante y lo había favorecido a todo el pueblo. Sin embargo, el rey Saúl se enoja con David, porque cuando las mujeres lo ven llegar, empiezan a cantar, con el pandero en la mano, empiezan tiqui, 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 David hirió a sus 1000, empezaron a hacer un cantito ahí, y el cantito no lo favorecía mucho a Saúl, medio que lo dejaba abajo en relación a lo que era David. Entonces, ¿qué pasó? Saúl dice: hey, ¿cómo puede ser? Yo soy el rey, y empiezan a cantar a favor del otro que no es el rey. Dice: lo único que falta es que le den, además de esto, el reino, no le falta otra cosa. Y ya eso empezó a encolerizarlo. El no reconocimiento de lo que él esperaba empezó a encolerizarlo y empezó a enojarlo. Y dice que se enojó en gran manera y le desagradó ese cantito, no le cayó bien. Sonaba en todas las radios, pero a él no le gustaba, no le agradaba. Porque ¿cómo puede ser? Yo soy el rey, a David le dan 10.000 y a mí me dan 1000. Hey, yo soy el rey, viejo. ¿Cómo puede ser? Dice que desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día, David, que había favorecido a todo un pueblo, que había librado inclusive a Saúl de la muerte, empieza a ser, sin saberlo, enemigo de Saúl. Sin saberlo. Fíjense ustedes lo que pasa muchas veces cuando hay enojo y cuando hay una raíz de amargura que empieza a operar ahí. Desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y miren lo que dice el versículo 10. Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba, es decir, estaba loco en la casa, estaba desquiciado en su propia casa. Estaba en la casa y pensaba: y no puede ser, y que este tipo me va a perruchar el piso, y que esto, y empezó a elaborar toda una serie de conjeturas de acuerdo a lo que había en su interior. Ya estaba enojado, ya David era su enemigo, ya había un montón de cosas que no le cerraban. ¿Sí?
Entonces, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Mientras tanto, David, ¿qué hacía? Tocaba el arpa como hacía todos los días. Y eso era lo único que calmaba el espíritu malo que venía a la vida de Saúl. Era lo único. Fíjate lo que dice, David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Imagínate la escena. David estaba tocando el arpa, ¿sí? Estaba tocando literalmente el arpa, no que ya la estaba tocando allá. ¿Sí? Estaba acá todavía. Estaba tocando el arpa y Saúl con la lanza, sí, y la miraba con cariño. Y lo miraba a David, y miraba la lanza, y lo miraba a David, y medía la distancia. Y medía la distancia. Acordate que el tipo estaba enojado y ahora estaba endemoniado. Estaba enojado y estaba endemoniado. Entonces lo miraba a David mientras tocaba las canciones, tocaba ahí algo, y miraba la lanza. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Enclavaré a David a la pared. Es decir, tomó impulso y le arrojó la lanza. Estaba enojado, estaba endemoniado, no podía discernir, no podía darse cuenta de todo lo que estaba operando en su interior. Lo único que hizo fue arrojar la lanza y tirársela a David, pensando en, lo tengo que eliminar, lo tengo que sacar del camino, lo tengo que eliminar definitivamente porque es un problema para mí. Es un problema para mí. Siempre cuando hay una persona que está bajo la influencia de una raíz de amargura, necesita un blanco, alguien con quien sacar todo lo que siente adentro, aunque esa persona no haya hecho absolutamente nada. Tanto Caín y Abel como Saúl y David, vos ves dos personas que operaron bajo la influencia de una raíz de amargura y ves dos personas que no habían hecho absolutamente nada para merecer o para recibir lo que la raíz de amargura estaba generando en los otros. ¿Sí? Versículo 11 dice que finalmente Saúl decide arrojar la lanza, pero ¿qué hace David? David dice, evadió 2 veces la lanza. 2 veces evadió los tiros de lanza que estaba haciendo Saúl. ¿Qué hubiésemos hecho vos y yo? Viene alguien, te larga una, vos agarrás y decís, pero diablo inmundo, ¿qué te pensás que soy? Y ahí sacás textos a diestra y siniestra y agarrás la lanza y decís, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Sin embargo, dice David, dice el texto que David evadió las 2 veces. En ningún momento David agarró la lanza para devolverla. En ningún momento dijo, le voy a pagar con la misma moneda. ¿Se dan cuenta cómo opera la raíz de amargura? Empieza chiquito, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que en algún momento vos tenés que ponerle fin a aquella persona con la que vos pensás que es tu problema, cuando esa persona no hizo absolutamente nada para merecer lo que está recibiendo. Versículo 12 dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Acá Saúl cae en la cuenta, se da cuenta, tiene un rapto de lucidez para darse cuenta que definitivamente Dios ya lo había dejado. Alcanza a percibir que producto de su enojo, de su raíz de amargura, de todos los celos que le había manifestado, del enojo y todo lo demás, alcanza a darse cuenta que ya Dios lo había abandonado.
está con David, pero a mí me dejó. Tiene que ver con lo que te decía recién. La raíz de amargura lo que hace es cerrar el cielo. Dios está acá, en medio del cielo cerrado, y nosotros acá, sin poder recibir las bendiciones que Dios tenía pensado para nosotros. Eso es lo que produce el enojo, la raíz de amargura. Otra versión dice que Saúl preguntó, ¿qué es esto? ¿Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por miles? El no reconocimiento tiene que ver con lo que te hablaba recién de las cosas terrenales. A veces la raíz de amargura viene a nuestra vida, ¿por qué? Porque estamos muy aferrados a las cosas terrenales, al reconocimiento, que me reconozcan. Cuando alguien no reconoce lo bueno que yo hice, lo bueno que pude haber hecho, empieza a generarse dentro nuestro un enojo. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de ser reconocidos todo el tiempo. Cuando eso falta, nos enojamos, nos ponemos mal, empieza toda una serie de malestar dentro nuestro, que termina derivando en algo más si no podemos tener esa lucidez a tiempo, de decir, voy a sacar de mi mente y de mi corazón, como decía Pablo, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Sí? Amén. El enojo de Saúl provino porque la gente no le dio crédito a él como rey, como lo que él consideraba que necesitaba, y sí se lo dio a David, quien había vencido a Goliat. El resultado, la raíz de amargura creció a tal punto que abrió la puerta a un espíritu inmundo, a un demonio. ¿Sabés? La única manera en que los demonios pueden acceder a nuestra vida es cuando nosotros, por medio de la falta de perdón, permitimos que se empiece a generar una raíz de amargura y termine sucediéndonos lo que le sucedió a Saúl. Mientras yo estoy caminando en rectitud, mientras vos caminás en rectitud, en santidad delante de Dios, en integridad, no hay demonio que pueda tocarte. No hay espíritu inmundo que pueda venir contra tu vida, porque vos tenés la cobertura de Dios. Cuando hay falta de perdón, cuando crece la raíz de amargura, pasa lo que le pasó a Saúl, que el Espíritu de Dios se contrista, se apaga y se aparta. No puede coexistir dentro de lo que es el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, no pueden cohabitar el amor y la falta de perdón. No pueden cohabitar el odio con la paz. Entonces el Espíritu de Dios se apaga, se contrista y finalmente termina dejándonos. Y pasa lo que le pasó a Saúl, que finalmente nos guía, nos empieza a conducir un espíritu inmundo, que hace que veamos enemigos donde no los hay. Es la única manera en la que un demonio puede venir a la vida de un cristiano, inclusive, porque Saúl era parte del pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con esto. La raíz de amargura abre las puertas a espíritus inmundos, a demonios para que atormenten a las personas que no han perdonado, que se han ofendido al extremo por no haber recibido ciertos créditos que consideraban suyos. Arrojar la lanza era, en el caso de Saúl, algo literal, pero hoy puede significar para nosotros lanzar juicios contra otros, críticas, calumnias, palabras de maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien dice, no lo voy a perdonar en toda su vida, no está insultando necesariamente, pero está soltando una palabra de maldición que ata en el mundo espiritual a la persona que lo está declarando y cierra el cielo sobre la vida de esa persona. Todo eso nace de un corazón lleno de amargura. ¿Qué es entonces la raíz de amargura? La amargura es una angustia del alma, una gran angustia del alma. Es estar triste, es estar desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirnos sin esperanza. Es cómo se siente el alma por situaciones o circunstancias que nos abaten y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento.
acompañada de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un resentimiento que viene a ser como veneno para el alma y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. Eso es la raíz de amargura. Finalmente termina acabando con los valores de la persona y con el hombre en su totalidad. La amargura es la única contaminación que hace que olvidemos toda buena obra que Dios ha pensado para nosotros y aquellas cosas que personas han hecho en favor nuestro. Saúl no pudo ver que David era una bendición no solamente para el pueblo, sino para su propia vida. Se enojó porque no le dieron el crédito, no lo reconocieron. Y dijo, a este lo tengo que borrar del mapa. ¿Sí? Número 3, porque crece, madura, también es que fructifica. Dice el texto de Hebreo que por esa raíz de amargura que ha crecido, muchos son contaminados. Muchos. La otra versión dice, muchos son corrompidos. La raíz de amargura, no solamente termina haciéndole mal a quien la posee, sino que además termina haciendo mal al que está alrededor, contamina mucho, contamina, hace daño, lastima, hiere a los que están cercanos. Acuérdense que la raíz va creciendo y va arrollando todo lo que encuentra a su paso. La raíz no pide permiso, avanza, crece y va agarrando todo lo que encuentra a su paso, lo aprieta hasta finalmente destruirlo. ¿Sí? El fruto de la raíz de amargura es la contaminación espiritual de muchas personas, derivadas de enojos, pleitos, contiendas, etc. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual toma ventaja. El diablo va a querer que una y otra vez vos no perdones, porque cuando vos no perdonás, la raíz de amargura empieza a crecer en el corazón. Empieza a crecer. Tu corazón termina siendo tomado por esa raíz de amargura y avanza, sigue avanzando, hasta que finalmente no solamente el contaminado es uno, sino que además hay muchos otros que son contaminados también por esa falta de perdón, por esa raíz de amargura. Todo creyente, cada uno de nosotros debe vivir con un continuo espíritu de perdón. 70 veces 7. Perdoná. ¿Te hirieron en la mejilla? Perdoná. Señor, derivo la causa, la paso de mis manos a tu mano. Vos sabés cómo tratar mejor esta situación. Yo me desentiendo, me desligo para que vos obres conforme a tu justicia y no a la mía. ¿Sí? Si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando en estos niveles que te mencioné. Va a crecer, va a madurar y va a fructificar. Va a crecer, va a madurar y va a fructificar. Como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, se van a ir estas arraigando cada vez más en el corazón del hombre. Crecen, van a crecer hasta ahogar el alma, porque el crecimiento es interno, crece en nuestro interior, pero se evidencia hacia afuera. En algún momento, el fruto de eso que ha crecido dentro nuestro se va a ver. Después de este ciclo, es que termina convirtiéndose en un gran árbol. ¿Sí? Los frutos de ese árbol serán frutos de muerte espiritual. Nadie va a poder comer de ese fruto, porque se va a contaminar también. Salmo 73, versículo 21. Fíjense lo que dice el salmista. Se llenó de amargura mi corazón. Se llenó. No dice, sentí un poco de amargura.
No dice, tengo un poco ahí de tristeza. Dice, se llenó de amargura mi corazón. Se llenó mi alma de amargura. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se acuerdan lo que era amargura? La definición de la palabra amargura que mencionamos al principio. Algo punzante. Algo que punza. Algo que tiene veneno. Algo amargo. Eso es amargura. Lo que el salmista está diciendo es, en otras palabras, mi corazón se llenó de amargura, mi alma se llenó de amargura, y en mi corazón yo sentía que había veneno. En mi corazón sentía que había veneno, sentía que había amargura. Eso es lo que está diciendo cuando dice sentía punzadas. ¿Por qué? Porque el corazón lleno de amargura es un corazón que está contaminado, que tiene veneno. No solamente está próximo a morir él, sino que además va a contaminar a muchos que están alrededor. No debemos olvidar que quien está mal por dentro lo evidencia hacia afuera. Cuando estamos mal interiormente, se va a notar. Se va a notar. Quien está herido, hiere. Quien está herido, hiere. Nadie puede dar lo que no tiene, pero sí puede dar lo que sí tiene. Lo que vos y yo en este tiempo estamos dando es lo que hay dentro nuestro, ni más ni menos. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que sí tenemos. Necesitamos ser libres de toda raíz de amargura para que nuestra vida sea de acuerdo a la idea de Dios y no una vida frustrada como por ejemplo fue la vida de Saúl. Resultado final, se llenó de amargura su corazón, se llenó de veneno, hasta un demonio vino a su vida porque él abrió las puertas y terminó lejos de la presencia de Dios. La historia después de Saúl sigue, pero termina el libro o la historia de Saúl diciendo que terminó consultando a una bruja y acto siguiente terminó arrojándose él sobre su propia espada y quitándose la vida. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura siempre desencadena en muerte espiritual y muchas veces nos conduce también a otro tipo de actitudes más violentas. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos libre de toda raíz de amargura. Vamos a orar en esta hora por liberación de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de toda obra de la carne que pueda derivar en raíz de amargura, de todo lo que sea que pueda empujarnos a que se abra en nuestra vida una puerta para la raíz de amargura, la vamos en el nombre de Jesús a quitar de nuestra vida. ¿Sí? Como decía Pablo, quiten de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar un momento. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, mira nuestro corazón. Mira mi vida, mira mi interior. Mira mi ser, Señor. Decirle al Espíritu Santo y hacer una oración. Pedirle al Espíritu Santo que Él te guíe. Que Él te muestre. Que Él te conduzca por ese pasillo de tu interior para que podamos ser libres de toda raíz de amargura. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo.